Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre cómo gestionar nuestras emociones cuando trabajamos en una empresa familiar, ya seamos nosotros parte de esa familia que ha fundado la empresa o que gestiona la empresa, o bien somos ajenos a esa familia, pero estamos trabajando junto a ellos. En este tipo de empresas, que es cierto que suelen ser pequeñas, pero hay de todo, porque también hay empresas familiares muy grandes, y es una situación en la cual pues suceden cosas, hay dinámicas, ¿no? Relacionadas con esa familiaridad y los vínculos, en este caso, pues de consanguinidad, ¿no? Y también de familia política, por qué no decirlo. Y se generan unas dinámicas pues muy complejas, ¿no? Si ya la familia ya es una complejidad en sí misma, imagínate trasladada a una organización, a una empresa, a un negocio, pues todo lo que ello puede suponer. Entonces hoy pues vamos a tratar tanto la parte de que eres parte de esa familia como no, como si eres la parte ajena, y vamos a ir viendo las perspectivas que podemos ver ante distintas situaciones, ¿no? Que pueden suceder, ¿no? Me imagino situaciones como, pues, por ejemplo, ¿no? Hay una persona que ha sido colocada en un puesto de responsabilidad por un tema familiar, pero no tiene las competencias adecuadas para ejercer ese rol, por ejemplo. O, por ejemplo, hay dos partes de la familia enfrentadas y utilizan a los trabajadores o empleados del negocio para sus propios beneficios bueno, de esa batalla que tienen, ¿no? Esa batalla a veces es una batalla de egos, ¿no? De quién es mejor, de quién sabe más, quién gana más, quién consigue más. Y entonces ahí se generan las dinámicas pues un poco tóxicas, ¿no? Un poco que dañan al bienestar emocional de todas las personas que forman parte de la organización y eso al final acaba afectando a los resultados. Es como un poco una ecuación, ¿no? Familia enfrentada más negocio igual desastre financiero, desastre en este caso, que no solo se cobra en este caso daños o pérdidas económicas, sino también la salud emocional, que al final es lo que nosotros buscamos, ¿no? Ayudar a las personas, tanto en el ámbito personal como laboral, y vemos que ahí es una prueba más de un ejemplo, una situación en la cual se mezclan ambos mundos, porque al final todos sabemos que no estamos separados, es decir, todo lo laboral y personal muchas veces se mezcla. Así que bueno, pues vamos a ver cómo afrontaríamos estas situaciones desde el punto de vista de la inteligencia emocional. Me gustaría empezar hoy con Juan Pedro Sánchez y un poco, pues vamos a exponer una situación y vamos a ir viendo, ¿no? Cómo la afrontaríamos desde el punto de vista de que formamos parte de la familia y luego desde el punto de vista externo. Así que vamos a ir indagando sobre esta cuestión. Cuando quieras, Juan Pedro. Pues nada, has elegido un tema súper sencillo esta semana. Sí, la verdad es Sí, sí, que es de lo más no os lo voy a poner facilito. fácil. Sí, sí, es facilísimo. Eh, ¿Por dónde, no sé, qué quieres que empiece con una situación? Sí, sí, pongamos esta situación, ¿no? Quizás la situación de que una persona pues tiene un puesto en el cual no tiene las capacidades para ejercer ese rol de liderazgo y esa persona pues está ahí, ¿no? Entonces tú puedes verlo desde el punto de vista de que eres un subordinado, un empleado de esa persona, estás dentro de su equipo y vamos a hacer que primero formas parte de la familia y luego no, ¿no? Y que estás externo. El problema es el mismo, pero quizás al estar vinculado encima aún te duele más, ¿no? Claro. O sientes quizás que no puedes salir de ahí, te sientes atrapado, atrapada. Claro, no, mira, no olvidemos que, bueno, pues una organización, ¿no? Una empresa es un sistema, ¿no? Y como sistema, pues todas las personas que forman parte son interdependientes, ¿no? Pero claro, en una Sí, empresa familiar, la familia también es un sistema, es decir, hay un claro, sistema dentro de otro sistema, ¿no? exacto. Y entonces, claro, las interdependencias familiares también afectan pues bueno, a toda la actividad diaria, ¿no? Que se mezcla con la actividad empresarial. Entonces, claro, depende, lo digo por qué, porque depende de la relación que haya en ese sistema familiar, es decir, cómo se llevan, cómo se ven, ya no más que cómo se llevan, cómo se ven unos a los otros. Si Ujú, hay mucha distancia de poder del padre, de la madre, del hermano, quién es el que
parece que tiene el poder como reconocido, ¿no? Por los demás, y a este nadie le tose, ¿no? O no, o se la trae al pairo, ¿no? Que decimos aquí, el título que sea su padre, su madre, su hermano o su hijo, bueno, y se considera que él está por encima o ella, ¿no? Y entonces, claro, aquí dependiendo de esta relación, pues el comportamiento ya va a ser uno u otro. Entonces, si yo soy familia, pues depende de cómo vea yo a los otros miembros de la familia, pues me voy a comportar, o sea, me voy a adjudicar más poder del que realmente tenga según mi rol, según mi puesto, o me voy a quitar poder. Porque si yo considero que yo pinto poco en la familia, pues ahí a lo mejor me considero también que sigo pintando poco. O Claro, no, o a lo mejor aprovecho eso para subirme de poder y decir, pues ahora me voy a vengar. Depende de la relación que yo tenga. Si yo soy, claro. y depende de mi personalidad. Claro, si yo tengo una personalidad sumisa o rebelde, ¿no? Entonces, si yo tengo una personalidad rebelde y creo que pinto poco en la familia y ahora me dan un puesto de responsabilidad, pues ahora está la mía. Aquí voy a usar este poder para hacer lo que me dé la gana. Claro. En el sentido de que yo ahora, bueno, pues no voy a hacer caso, ¿no? a lo que digan otros miembros, ¿no? De la organización, de otros mandos intermedios o otros roles, ¿no? Y si yo creo que no, que sigo pintando poco, también puedo pensar, ¿dónde voy yo de mando intermedio? Sí, Claro, pues mira, le voy a preguntar a mi padre o a mi madre o a mi tío, ¿no? A ver qué tengo que hacer, porque yo demandar poco, ¿no? Yo que me manden a mí. Incluso podría caer en la tentación de que mi equipo, los trabajadores, me digan a mí qué es lo que tengo que hacer. claro. Yo jefe, ¿m? O jefa. O sea que todo esto es tan complicado y tan sencillo como saber qué tipo de mindset, ¿no? De mentalidad tenemos y qué Claro. tipo de relación tenemos con los otros miembros. Entonces, claro, es que va a depender de todo ello. Entonces, desde fuera, el trabajador puede decir, no entiendo el comportamiento de esta persona, ¿m? Pero si tú comprendes el punto de vista, cómo pienso, cómo siento, ¿no? Si me quieres comprender a mí, cómo pienso, qué tipo de personalidad tengo, cómo pienso, cómo siento y qué relación tengo con los otros miembros, pues vas a entender perfectamente que yo me comporte así. Claro. Si es que haces un acto de empatía, ¿no? Porque si no puedes decir, no, pues yo no haría lo mismo, claro, porque tú no eres yo. Claro. Claro. Entonces, claro, y dependiendo, si yo soy trabajador, pues y tengo otra perspectiva, ya no estoy dentro del sistema familiar, pero sí que estoy en el sistema de la organización, con lo Claro. cual me va a afectar también el comportamiento de los demás y yo a los demás. Entonces, claro, depende del comportamiento de ese jefe o mando intermedio, jefa, ¿no? Que es de la empresa familiar, pues yo voy a también a comportarme de una manera o voy a entender que están satisfaciendo mis necesidades o no, o que están siendo egoístas o no, o que están buscando los objetivos de la empresa globales o no, o los personales, que esto sucede en cualquier empresa también, claro. Sí, sí, sí. Entonces, claro, sí, aquí hay que añadir ese tema de la relación familiar. Entonces, es decir, a ver, yo comprendo el comportamiento, o sea, no, si yo no supiera que esta persona es familia del otro, ¿no? Del CEO Ujú. o del director Sí, financiero o la directora o quien sea, no comprendería bien su comportamiento. Pero como sí que sé que son familia y sé qué relación tienen si llevo tiempo en la empresa, porque cuando llevas tiempo en la empresa ya conoces la cultura informal, ¿no? La- lo que no está escrito, ¿no? Las sí, normas no escritas. Y exacto. ya conoces las relaciones. Entonces ya puedes entender, claro, es que pues el sobrino se lleva mal con su tío o su tía y entonces, claro, pues hasta ahora parece que está como vengándose, ¿no? Como el otro ha Boicotea. dicho que hay que llamar a no sé qué cliente, pues este no llama, ¿no? Claro. Y como ha dicho que hay que invertir en tal Encima, máquina, ¿no? Tecnología, pues lo hace lo contrario, ¿no? y me echa las culpas a mí, ¿no? Que no- Y claro, y me Claro, echa eso las puede culpas. pasar. Claro, porque, bueno, esa es otra opción, que Es un esto sea, el uso. enfrentamiento sea abierto o Exacto, encubierto. exacto. Claro, Muy si es bien. encubierto, entonces dices, bueno, no, pero es que el equipo, no, yo no dije esto, yo lo interpretaría mal el equipo.
Claro, es que este es medio tonto, este que tenemos aquí, que como lo contrataste tú hace no sé cuántos años, que ya te lo he dicho yo cuando vine, que este es medio tonto, que hay que echarlo. Y bueno, y entonces ya Ya se se lía, ¿no? entra en una lucha de egos, vamos. Totalmente. Para resumir, o podemos encontrar una lucha de egos que también ocurre en las empresas normales, Sí. pero aquí además podría estar los egos enfrentados a nivel familiar, ¿no? O Sí. no, o todo lo contrario, o haber una piña, o Ujú. sea, lo que llamamos el pensamiento polarizado, ¿no? Sí. Que todo el mundo opina igual en la familia. Y entonces no ven otras opciones. Y entonces tú llegas a proponer, tú que eres externo, ¿no? Estás contratado, Ujú. trabajador, propones algo diferente y te tildan de tarao. Y dices, Tú no, qué hombre, no, sabrás. tú qué sabrás si aquí toda la familia pensamos igual. El Entonces, clan opina. el clan, a mí me gusta la frase aquella de cuando en una empresa más de dos piensan igual, uno sobra, ¿no? Correcto. Entonces, si hay seis que piensan igual, sobran cinco. Exacto. Entonces sería un poco Sí. el comprender, ahora ya si nos metemos en la inteligencia emocional, sería un Ujú. poco el empezar a comprender todas estas dinámicas de Claro, egos, de relaciones, que funcionan en cualquier empresa, ¿no? claro. Que desde el punto de vista emocionalmente inteligente es cuando tú empiezas a comprender esos Ujú. comportamientos que aunque sean perjudiciales, para, Claro. para la empresa y para la salud de los demás. Porque Juan Pedro, observa cómo, ¿no? Tenemos que observar cómo muchas de las cosas que has dicho se basan en las creencias que tenemos en base a lo que hemos observado en esas relaciones y ese parloteo mental del cual tú siempre hablas, pues a veces nos puede perjudicar, ¿no? Porque dices, esto que tú decías ahora muy bien, no, es que este, como se lleva mal con este otro porque es su cuñado, porque no sé qué, pues ahora seguro que ha hecho esto para fastidiarle y entonces, ¿no? Y generamos una película porque estamos como interpretando dos sistemas a la vez que no tiene por qué ser así, ¿no? Claro, claro, y luego el que yo además eso que yo pienso por esa creencia que dices, yo lo externalizo, ¿no? Lo verbalizo y se lo digo a un compañero o compañera y digo, fíjate tú, ¿has visto lo que está haciendo este? Claro, como se Claro, los lleva mal. rumores. Los Y rumores, entonces, ¿no? delante de la máquina café, por ejemplo, Ahí ¿no? Que es está. un buen sitio, pues me dices, ¿y tú te crees que lo que están haciendo? Y si Esto no la es otra normal. o el otro me dice, ¡boh! Eso no es nada, si te cuento yo lo que sé. Aquello que pasó, no sé Y qué. Sí, esto, sí, sí, sí. madre, pues si tú supieras, y bueno, y entonces se lía la cosa más y claro, todo eso que tú crees e interpretas Ujú. se va solidificando, ¿no? Llegas a tener una mentalidad rígida, o sea, empiezas a etiquetar, ¿no? A todo el Ujú. mundo. Sí. Esto se hace en todas partes, ¿no? Etiquetas a alguien y cuando etiquetas a alguien pues eso, de rebelde, de vago, de enchufado, de no sé qué, de lo que sea, ya estás, pues, digamos, metiendo en un zulo, en Sí, un sí. zulo su posibilidad de cambio. O sea, no Claro. va a cambiar ya. Porque tú te vas a comportar así cuando lo veas, como Ujú. decir, uy, cuidado, cuidado que viene el estirado que es el sobrino de no sé quién, ¿no? Ujú. Y entonces ni saludas, o saludas de una manera forzada, Hostil, y eso se hostil. te hostil, y se te nota, y entonces el otro lo percibe, y entonces bueno, pero esto Reacciona. la que más sabe de percepción de este tipo es Mercé, ¿eh? Si me ha mirado, que ella dice, el otro sabe lo que piensas. Esto me encanta que dice Mercé. El otro sabe lo que estás pensando. Entonces, si pasas por al lado y miras así de reojo, Cu- Mercé? Cuidado. Ya se ha liado. Totalmente, pero aparte lo más divertido de esto es que lo sabe de forma inconsciente, es decir, que lo sabe pero no sabe por qué lo sabe, pero ese tío no es trigo limpio, ¿no? Que se dice, porque el lenguaje corporal delata directamente desde el subconsciente, por tanto es siempre tan difícil, bueno, es que ni los expertos yo siempre pienso, si le preguntas a un experto, experta entre comillas, de lenguaje corporal y te dice que puedes falsearlo y llegar a engañar, es que muy experto o experta no es, porque lo primero que sabe alguien que domina el tema es que es muy difícil falsearlo, ¿no? Porque siempre se nos escapa un tipo de gesto que se llama delator, ¿no? Que, como su nombre indica, delata el verdadero estado de ánimo que tiene mucho que ver con lo que estamos pensando, ¿no? Ujú. Y fijaos que Sí.
yo creo que en la empresa, no solamente en este tipo de empresas, porque ahora estabais hablando de que tu jefe sea inepto o inepta. Sí. No solo pasa en este tipo de empresas, yo estaba No, pensando en una por antigua supuesto. empresa, porque en las empresas también se generan clanes y familias. Muy bien, es un punto interesante. Sí. Que no son de sangre, No pero son de sangre, pero a veces son son casi de más cerveza o de interés, ¿no? por el interés te quiero Andrés, exacto. Sí. Entonces, claro, es aquello. Fijaos, es como, casi como, si me permitís, casi como en la política, ¿no? Alguien de un partido hace una barbaridad y los de su partido dicen, no, y lo llegan a explicar y piensas, pero no se están dando cuenta que esto no cuela de ninguna forma, da igual porque es de los suyos. Y uno de sus adversarios hace algo que está bien y no lo apoyan. O sea, ¿cuántos presupuestos de gobiernos, sea del color que sea, se van al traste porque necesitan parte de la oposición que no lo aprueba, pero pensando que está bien, sencillamente para llevar la contraria, cuando eso en el fondo no es la política, ¿no? Fijaos que en la empresa sería un poco lo mismo, ¿no? Trabajo en equipo, apoyar al compañero, que el compañero te apoye a ti y entre todos sacar adelante, ¿no? Y ofrecer un buen servicio, un buen producto y, bueno, y conseguir unos beneficios, ¿no? Para que la empresa siga adelante y las personas pues trabajen cómodas. Yo estaba pensando, claro, lo incómodo aquí es ir a tu jefe a decirle, mira, es que mi compañero es inútil, y saber que es su mujer, o su marido, su marido o sangre de su sangre, ¿no? Y nos podemos encontrar con, hija mía, ya lo sé, llevo toda la vida arrastrándole, ¿qué ¿no? me vas a contar? ¿Qué me vas a contar? Eso puede pasar. Mercè, fíjate que aquí entra un tema muy importante que es la comunicación, del cual tú conoces muy bien. ¿Cómo nos comunicamos en la empresa familiar, ¿no? Porque ahí hay que tener mucho cuidado con esos vínculos. Sí, hay que tener mucho cuidado, tanto si eres parte de la familia, que yo, por ejemplo, claro, ahora estaba pensando, empresa familiar, y tú lo decías, David, al principio, esto es dinastía o ferretería Pepe, ¿eh? O sea, sí, están los dos ámbitos, ¿no? Puede ser de todo. Claro. Entonces, yo tuve un ejemplo de empresa familiar cercano, yo no estaba involucrada en él, y a mí me parecía una locura, os lo voy a decir, porque aparte, verte cada día en la empresa y el domingo comer. Uf. Claro, ahora habrá alguien que estará pensando. Cena de Navidad, ¿no? Se junta qué maravilla, qué bonito, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, a mí me parece pelos de punta, o sea, pues, como escarpias, ¿no? Claro, depende también ahí mi idea. Es un problema, y por muchos temas, algunos los habéis citado. Hay otro que yo creo que es muy importante, que es no tienes ocio, no tienes vida familiar, porque puede que todo sea negocio, ¿no? Porque puedes hacer una junta general el domingo mientras comes patatas fritas, ¿no? En las bravas, ¿no? Con las bravas, con lo que no dejas el trabajo nunca. Muy interesante, y sí. Al mismo tiempo puedes llevar a la empresa y fastidiar una producción entera o un problema sencillamente porque tu primo pues no se comportó bien en el bautizo de la niña, por ejemplo. Correcto, ¿no? Cosas correcto. De estas Sí, no te perdonaré nunca. Imaginaos el entramado que hay ahí. Y luego está en el hecho de que, a ver, yo creo que esto me lo preguntó alguien una vez, me dijo, si tuvieras una empresa y, bueno, tuvieras dinero para contratar gente, ¿contratarías familia? ¿No? ¿Contratarías amigos o familia? Amigos, que también puede ser familia. Sí. Y la respuesta es, si estuvieran cualificados, sí, si no, no. Claro. Ejemplo, ¿no? Claro. No hay nada peor que hacer ese tipo de favores porque te haces un flaco favor a ti, ¿no? Porque claro, si ¿no? contratas a alguien por... Claro, estará incómoda, la gente lo percibirá, tú estarás más incómodo, te vas a sentir responsable de haberlo contratado cuando cometa un error. Claro, es que y ya sé que suena muy mal. Entonces, ¿qué haces? ¿No le ayudas? Bueno, no sé, si puedo, necesitas dinero, te lo presto, por ejemplo, ¿no? O te ayudo, hay muchas formas de ayudar, ¿no? Pero en una empresa familiar y en la empresa en general, hay que dejar de contratar por criterios que no sean profesionales o que no sean de empatía, de ver al otro, verlo cualificado, porque entre dos personas, una con un currículum impresionante y otra con un currículum impresionante, pero una ves que hay empatía, pues es normal, ¿no? Ya sabemos que en la entrevista de trabajo no solo se valora lo que has, cada vez más lo que has estudiado, y lo hemos dicho muchas veces, ¿no? La inteligencia emocional, y eso que va más allá, ¿no? Eso es importante, pero
pero contratar por razones ajenas al currículum, a las actitudes o a las aptitudes, yo creo que siempre es un error, ¿no? Y ya sé que alguien pensará, pues qué malvada, ¿no? No contrataría a un familiar y tal. Yo creo que es un error para todos, ¿no? Porque si no te encuentras, yo un día esto lo hablaba con una persona que trabaja en una empresa familiar, de estas personas que se reúnen todos los domingos y fiestas de guardar, navidades maravillosas en familia y en trabajo, ¿no? Y estaba hablando y al final me acuerdo que un día medio discutiendo le dije, digo, ¿qué me vas a contar tú del mundo de la empresa si hablas inglés playero y a tu madre ya le pareció bien para contratarte? ¿Me explico? Claro, no, Esas no, pero es que frases, Mercé, son de manual, ¿eh? son de manual. Fui muy dura, pero es que estaba hablando yo de condiciones laborales y me decía, esto no, porque se lo dices al jefe. Y yo pensaba, claro, tú se lo dices a tu madre, ¿no? Es que no sé qué. Y después de dar unas cuantas lecciones del mundo de la empresa, solo habiendo trabajado en una empresa familiar, al final le dije, claro, pero a ti te coló el inglés playero, digamos, ¿no? Y a mí me pidieron un certificado de... y luego... Cambridge. Claro, de Cambridge, sí, aparte es de Cambridge, ¿no? Para según qué trabajo, para otro no, ¿no? Claro, y luego, a pesar de tener el certificado, a lo mejor le dan un trabajo a otra porque es más simpática o les gusta más, o a otro porque es amigo del amigo. O sea, fíjate cómo van estas historias, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que, y esto lo digo porque hay que mantener un poco hay que ponerse la bata de profesional, ¿no? Hay que ponerse la bata de profesional. Hay que separar las cosas. Y en la empresa no familiar también pasa. Tú puedes saber que te llevas mal con un compañero. A mí me ha pasado, ¿no? Llevar un grupo de personas y que una persona, saber que tiene animadversión hacia mí, y evidentemente pues a mí pues ya no me encanta esa persona, pero si yo considero que es la más adecuada para hacer un trabajo, pues se lo propongo a ella. Y otra persona pues me puede caer muy bien, pero si considero incluso ir a desayunar conmigo, ir a la máquina conmigo porque es amiga mía dentro de la empresa, pero si hay una promoción o una posibilidad de que se haga algo y yo creo que no es la más adecuada, pues no tendría que hacerlo ella si la decisión depende de mí, ¿no? Por tanto, hay que hacer eso porque yo creo que es bueno para las personas, es bueno para quien toma las decisiones, es bueno para la empresa y es bueno para esa persona porque es que las personas lo saben eso, ¿no? Ya no por acumular méritos, sino porque así cada uno sabe cuál es su papel, ¿no? Y en la Claro. empresa familiar se confunden mucho los roles, se utiliza pues desde la campaña de marketing, si es una empresa importante, hasta la producción, hasta un trámite administrativo para recordarle a tu tía que es la oveja negra de la familia, ¿no? Y que está ahí casi de prestado porque mira, y te pagamos un sueldo porque nos das pena, ¿no? Por ejemplo. Y esto también perjudica a los trabajadores y esto genera un clima Sin muy duda. desagradable. Porque Sin al duda. final, si tú estás siendo una empresa y porque eres el contratado que no es de la familia, porque claro, esto si son unos cuantos, imagínate, a veces hay una persona, a veces todo el mundo es de la familia y el repartidor es ajeno, ¿no? Que esto pasa, todo el mundo es de la familia y Al final forma parte ya. Sí, la administrativa o el administrativo es de fuera, ¿no? Y es al que le cae un montón de cosas y claro, no puede decir nada, no puede ir al jefe a decirse, es que Marta o Pepe siempre me están cargando a hacer los cafés cuando no es mi trabajo porque es su hijo, ¿no? Claro, yo creo que acaba perjudicando muchísimo porque al fin y al cabo genera mal rollo. Ya hablamos siempre de la empresa tiene que generar beneficios y al mismo tiempo ser un espacio para que la gente pues lleve a cabo un propósito, ¿no? Un servicio y bueno, se pueda desarrollarse, ¿no? Sí, para desarrollarse se sienta, bueno, pues realizada y si no, pues a otro sitio. Claro, yo creo que en este espacio, si no se lleva muy bien, en una empresa que no es familiar ya es difícil, imaginaos cuando le puedes decir al jefe caraculo y no pasa nada porque es tu padre, ¿no? Bueno, tampoco no vamos a recomendar que lo hagáis, por si acaso, ¿no? No, pero a ver... Pero sí, ya se entiende. Que hay unas confianzas que no habría en la empresa
en Claro. otra empresa, que no es familiar, digamos. Sí, o sea, Sí. tú rebájame la extra, pero a tu nieto no lo vas a ver en todas las navidades, ¿no? Claro, Claro. claro, Es complicado, es un tema, sin duda, la empresa familiar es un ecosistema, ¿no? Decía Juan Pedro, que es dos sistemas juntos. Podríamos decir que es un ecosistema, ¿no? Que tiene eh, mirad, varios sistemas, ¿no? ¿sabéis lo que pasa en cualquier sistema endogámico en el que no hay renovación? Vamos a hablar de medicina, en el que la sangre siempre es la misma, pues acaba dando lugar a problemas, ¿no? Anomalías genéticas, ¿no? Sí, Yo creo que en el estaba fondo en la pensando, empresa es lo mismo. estaba pensando en un sistema, en un ecosistema natural en el cual el agua está estancada, no se renueva, porque, pues, no sé, el acuífero está colapsado, o qué pasa cuando un acuífero está intoxicado, pues que al final ese agua tóxica llega a todas las hojas de todos los árboles Claro. y necesitamos agua fresca, ¿no? Y a veces el agua fresca es la renovación. Uno de los problemas que sucede en las empresas familiares es que la renovación es complicada, porque claro, ¿cómo echas a un familiar? Claro. No es fácil, ¿no? Y, Y y, es y complicado, claro. a lo mejor la futura generación, bueno, a lo mejor la futura generación pues no quiere ser abogado, no quiere ser economista, no quiere dedicarse a la empresa química, mil ejemplos, ¿no? No Sí, quiere... que eso es bueno, porque no hay nada peor que tener un familiar forzado a continuar el negocio familiar. Es un auténtico desastre, vamos. Eso no puede funcionar bien. Yo estoy pensando, y quería enfocar un poco también el capítulo, a esa visión de el que está fuera, ¿no? El conserje que no forma parte, bueno, conserje o cualquier empleado, que no forma parte de la empresa y que ve como que en qué lío me he metido, ¿no? Que ya lleva un año en la empresa y en qué lío me he metido y madre mía, aquí todos se llevan fatal, menos estos dos que se llevan bien, pero que se juntan para fastidiar al otro y yo estoy aquí en medio y es un agobio y encima mi jefe es incompetente porque lo pusieron a dedo porque era familiar de no sé qué y estas ideas no me las saco de la cabeza, no me doy cuenta que soy yo quien ha creado también la película, no en el sentido de que te la inventes, sino de que cada día te estás repitiendo que esa persona no debería estar ahí y eso te machaca, entonces sientes rabia, esa rabia te hace tener un comportamiento hostil hacia los demás, como decía muy bien Juan Pedro, esa hostilidad se percibe, los otros también te tratan así y al final yo creo que muchas personas que trabajan en las empresas familiares, sobre todo si no son de la familia, aunque de la familia también, pues hay un ambiente tóxico, porque al final pretendes cambiar a los demás y no puedes. Y tú ya Claro. sabes que no puedes cambiar a los demás. Ya deberías Y, saberlo. y esa sensación además constante de ir con pies de plomo, ¿no? Porque Sí, eres... correcto. Esa sensación de ir con pies de plomo, ¿por qué? Por dos razones. Primero, porque depende de con quién hables. Si te pregunta algo, si se te pasa una palabra de más, puede ofenderse porque al fin y al cabo estás hablando de su madre y de su madre habla mal él, pero nadie más en el mundo, ¿no? Exacto. O que a lo mejor no acabo de ver exactamente en qué facción familiar está, o ¿me Mira, explico? has tocado un tema importante que es el tema de la transparencia. Muchas Claro, veces en las organizaciones familiares hay una falta de transparencia totalmente. que lleva o da lugar a esa rumorología de la que hablábamos también, ¿no? Claro, y luego está el tema de que cuando van mal dadas, sabes que el que está en la cuerda floja eres tú. O sea, El que no está en la familia, ¿no? el que no está en la familia, aunque sea incoherente y aunque estés haciendo un trabajo que a lo mejor, pues, no, a ver, todos los puestos son importantes, ¿no? Pero a lo ¿Mm? mejor en un momento de crisis, pues hay un departamento en el que es mucho más imprescindible que otro departamento en el que se puede, pues bueno, bajar Claro. un poco la inversión, ¿no? Y tú dices, no, no, es que aquí está la... Luego podríamos opinar, ¿no? Pero aquí está la prima del jefe que está haciendo unas cositas muy monas con unos gráficos que no sabemos muy bien a dónde vas, pero bueno, es lo último en diseño, ¿no? Porque lo estuve estudiando en París, ¿no? Y llega el mal momento y, bueno, pringas tú que estás haciendo un trabajo y que aparte te has esforzado mucho, y el otro día lo hablábamos, para ser imprescindible y que no pase eso, ¿no? Esforzándote. En una Claro. empresa familiar para ser imprescindible y que luego van mal dadas y sabes que el que está en la cuerda floja eres tú, ¿no? Y Claro. eso da una La sensación, rabia, sensación de claro, injusticia. soy un trabajador de segunda, siempre. Siempre vas a tener un Bueno, poco esa sí, sensación. un poco las clases. Estaba pensando en las clases sociales, pues es como una especie de clase social dentro de la organización. Está la clase del clan
y la clase del no clan, ¿no? Serían los ajenos a la familia. Y es cierto que esas dinámicas son muy complejas, ¿no? Yo me gustaría sacar un poco una conclusión de este capítulo, ¿no? Cuando lleguemos al final, aparte de consejos y tal, sacar un poco una conclusión, a ver qué opinamos cada uno, ¿no? De si deberíamos de trabajar en una empresa familiar si ya sabemos que es una empresa familiar. Es decir, entramos en una empresa y nos han dicho, es una empresa familiar, por cierto. Ah, vale. Deberíamos de trabajar en esa organización, deberíamos de esperar a ver un poco las dinámicas y una vez dentro ya decidir si seguir o no. Es cierto que ahora puede ser que pintemos a las empresas familiares como que siempre hay toxicidad y problemas. Tampoco es así siempre. A veces es una empresa que se llevan súper bien porque las personas de la familia se llevan súper bien. Tampoco no tenemos estadísticas y no tenemos datos como para decir que la mayoría de empresas familiares funcionan mal. Yo no tengo esos datos y por lo tanto no voy a hacer una formación categórica. Pero yo lo que diría es que si no formas parte de esa familia y trabajas en una empresa familiar, que tengas muy en cuenta las dinámicas que suceden olvidándote de que es una familia. ¿Por qué? Porque si no, puede ser que tengas el sesgo, es decir, que tu mente siempre tenga la tendencia a interpretar cada situación en base a que el problema es que son familia. Y eso no te ayuda, porque como sabes que no pueden dejar de ser familia, es como que esa situación en tu cabeza no puede cambiar y que si sigues trabajando ahí vas a seguir estando mal. Y eso mismo te envenena. Eso es un chupito de cianuro, ¿no? Como dice Borja Vilaseca siempre, ¿no? Eso te envenena y te envenenas tú. Te envenenas tú mismo con esa idea, ¿no? Con lo cual, yo lo que haría es analizar cada situación sin tener en cuenta que son una familia y ver si esto en una empresa que no fuese familiar, yo lo seguiría aguantando, yo lo toleraría, yo aceptaría que mi jefe sea incompetente y seguiría en esa empresa pese a que es incompetente, o intentaría buscar una solución porque veo que yo no puedo desarrollar mi potencial porque la persona que me supervisa pues no tiene las capacidades de liderazgo adecuadas. Y entonces tengo que buscar una salida, ¿no? Me gustaría saber un poco también vuestra opinión, porque yo, si me permitís, pues yo diría que tengo que tratar cada situación como si no hubiese una familia, que me olvide de eso y entonces valorarlo. Y entonces seguramente muchas veces, pues igual tengo que salir de esa empresa. Y no pasa nada. Y también es bueno pues coger un poco esa perspectiva y decir, esto yo lo toleraría en una empresa no familiar. Bueno, pues verlo así, ¿no? Porque si no lo ves así, al final puedes caer en la tentación de quedarte en el tema familiar y olvidarte de que hay situaciones que no se están haciendo bien. También depende mucho de si se puede hablar o no. ¿Se puede hablar en esta empresa o no? ¿Puedo decir las cosas o cuando digo las cosas el clan me ataca en masa? En esta empresa tengo miedo a decir lo que tengo que decir por el hecho de que haya esa relación familiar. Si no, si tengo miedo, si no puedo comunicar las cosas, pues eso en una empresa no familiar también es un problema. Es decir, huye de una empresa en la cual tú no puedas comunicar tu opinión sin que haya consecuencias negativas de ello. Y eso, la verdad es que pasa en empresas familiares y no familiares. O sea, ahí sí que es una cosa que no hay ninguna distinción. Con lo cual, pregúntate ese tipo de cosas y actúa en consecuencia. Olvídate un poco, porque a veces hay gente que se queja, ¿no? No, es que claro, yo estoy en esta situación, pero claro, ¿qué vas a esperar? En una empresa familiar, ya sabes, esas cosas pasan. Ese tipo de mensaje es un mensaje que no te ayuda porque parece que justificas sin querer esos comportamientos y los asumes con una cierta normalidad, aunque no te gusta porque te estás quejando. Entonces, observa cómo te aferras a esa queja, ¿no? Te aferras a esa queja e incides mucho en la familiaridad, en el hecho de que son familia. Entonces, mira esto, observa qué te dices a ti sobre esta situación en el trabajo de que no estás bien. ¿Cuál es el trasfondo? ¿Es en realidad que son familia? ¿O es que ese comportamiento en una empresa no familiar también sería tóxico y entonces simplemente pues te irías y no le darías más vueltas a que son familia o que no son familia, ¿no? No sé, Juan Pedro, ¿cómo lo ves en tu caso?
Sí, a ver, yo creo que hemos pintado primero un panorama que parece desolador desde el punto de vista que yo, por lo menos yo lo que quería era explicar el funcionamiento egoico, ¿no? De unas personas que no solo se relacionan como empresas, sino como familia también. Claro, eso es. Pero claro, ahora la clave está en abstraerse de esas Muy bien. de ese Conjeturas. condicionamiento, ¿no? De esas ideas, esos sesgos, y basarse en los hechos. Al final, tú te tienes que basar en el hecho. Como decías tú, ¿se puede hablar sin que te sancionen? ¿O hay apertura mental? ¿O No hay hay, represalias. se puede aportar ideas? ¿Se puede discrepar? Bien, Me puedo eso es. realizar, o sea, puedo crecer, puedo aprender intelectualmente, puedo aumentar mi empleabilidad, es decir, estoy aprendiendo con mi trabajo o todos son apagafuegos y ni siquiera hay formación o posibilidad de formarse. Y estos son hechos. Estos son hechos. Lo demás claro, pero es que esto pasa porque como es familia, el tío, no sé qué, olvídate de eso. Porque estos son rollos mentales que yo creo que hay que tener muy claro que todo lo que percibimos, nunca hay que olvidarse de esto, que la construcción, la mayor parte de la construcción mental es nuestra, es decir, lo que está sucediendo ahí fuera, como explicamos muchas veces, ¿no? Y con la Sí, matriz sí, emocional, es sí, interpretable. exacto. Entonces, claro, esto sucede porque como estos se llevan mal, bueno, puede que sí, puede que no, pero entrar en ese juego te perjudica o nos Claro. perjudica. Que eso no tape lo que está pasando. Claro, exacto. Entonces al final tú tienes que decir, bueno, pero yo puedo discrepar, yo puedo formarme, yo puedo aprender, yo puedo colaborar. Se- y esto lo dicen los hechos, porque si tú te dicen no, no te puedes formar, porque aquí no, esta formación son chorradas. Y al final dices, bueno, pues esto es una cultura, ¿qué cultura organizacional hay al Muy bien. final? Claro. Hay esa apertura, el de cierre. Porque es verdad que no tenemos datos, pero, por ejemplo, vosotros conocéis también, por redes sociales al menos, conocemos al CEO de Dulcesol, a Mm, Rafael Juan, que es una empresa familiar, que cuenta él que su abuelo empezó con una panadería y tal. mm, Y es una empresa que me consta que al menos que esa es la percepción que tengo yo de este CEO, que es emocionalmente inteligente. De hecho, habla ujú. de las emociones, de la gestión emocional. Muy bien. Entonces, cuando una empresa es más consciente, su CEO, sobre todo, Ujú. aunque sea una empresa familiar, es más consciente, ellos hablan, por ejemplo, en el caso Dulce Sol, hablan de el equipo, el éxito gracias a todo el equipo, no solo a la familia, no solo al trabajo de directivos, ¿no? Sino al equipo de trabajo de toda la empresa. De hecho, sé y me consta que tienen grupos de trabajo Ujú. en los que todo el mundo puede aportar Muy ideas bien. y pueden generar cambios en los procesos, mejoras, y estos son grupos de trabajo que funcionan internamente. O sea Eso está muy que bien. dependiendo del nivel de la conciencia o de inteligencia emocional del CEO sobre todo, o la CEO, pues el Mm, funcionamiento va a ser uno u otro, igual que en cualquier otra organización. Pero la clave, creo yo, está en esto, en darte cuenta de esos comportamientos, o sea, en observar comportamientos, si realmente se puede o no se puede hacer algo, claro. se puede decir, no se puede decir, qué horario es el real, no el horario formal, sino el horario real. Ujú. Si son jornadas interminables, porque no se puede ir uno hasta que no se vaya no sé quién, Sí, sí, sí. el patriarca o el no sé quién, eh, o no, o qué pasa, que si hay represalias, no hay represalias, te ponen la lista negra, ¿qué ocurre? Y en esto es en lo que debemos basarnos para tomar decisiones luego de Ujú. quiero continuar aquí o no quiero continuar aquí. Porque Claro. si no olvidemos que al final el contexto no es lo mismo un contexto facilitador en el que uno se puede desarrollar que un contexto más rígido o incluso tóxico donde no se puede ni uno ni estornudar porque ya te miran que ha bajado la productividad, que has estornudado 10 veces hoy. ¿Vale?
Entonces, Eso no puede ser. no puede ser. Ya has ido a Que fumar sea la última vez que 7 estornudes. veces. Claro, claro. Entonces Claro. tu productividad ha bajado o has llegado tarde, o te controla, hay que fichar y llegas tarde unos segundos, unos minutos, eso se va acumulando y al Ujú. final te dicen del año, pues debes 3 horas y media a la empresa, ¿no? Porque he entrado Estaba, tarde mm, unos minutos, ¿no? estaba pensando, Juan Pedro, en un tema que es la asignación de determinados privilegios a determinados miembros de la familia en contraposición con otras personas y lo Hmm. dañino que puede ser eso. Claro, pero esto ocurre en todas las empresas, ¿eh? Privilegios, hay quien yo he tenido experiencias de que a unos le pagaban la Ujú. internet en casa y a otros ¿Sí? no. Ostras, ¿en Y serio? entonces dice, bueno, y cuando te enteras de esto, bueno, claro, Uy, aparece la sensación de injusticia, frustración, rabia y, como decías, ¿no? boicoteo. Ujú. Conductas hostiles, Sí, sí, sí. quejas. Entonces, claro, todo esto de los privilegios hay que tener mucho cuidado Claro. porque en cuanto tú generas situaciones injustas, y además, sobre todo, lo peor de todo esto no es que haya situaciones injustas o que percibas como injustas, sino que no las expliques. O sea, que estén encubiertas de alguna manera o que no se diga, no se comunique y entonces no se sabe que a unos le están pagando pues esto, la internet, a otros Sí. le pagan el La teléfono y a silla, otros no. la silla Te han ergonómica. puesto el mejor ordenador, ¿no? Y tú llegas Ujú. y te ponen un ordenador mejor porque había uno que había venido en un lote de más y entonces se lo dan a no sé quién. Ujú. Y tú estás con uno que no va ni cara al aire. Tú que trabajas en un rol, en un puesto que Ujú. necesitas mucha potencia de procesador, por ejemplo, Ujú. pero no te dan el ordenador bueno, se lo dan Claro. al que utiliza Office El y ya Word. está. Que El utiliza Word. solo el Word El y Word. tú estás editando vídeos ahí y va Claro. reventado el Y a PC, este le ¿no? dan un procesador última generación con 32 gigas de RAM Exacto. y tú estás ahí con 4 gigas esperando a que aquello procese. Exacto. Entonces, claro, cuando esto se hace de manera encubierta, o no es que sea encubierta conscientemente, sino que se hace No sin pensar, transparente. a Sí, no veces sin transparente, pensar, claro. sí, Claro, no sin pensar. transparente. Entonces, claro, aquí caemos otra vez en el tema de la comunicación. Muy Al bien. final hay Muy que tener bien. mucho cuidado con lo que se comunica y cómo se ¿Y comunica. cómo se hace? Así es. Porque si todo es, pues eso, información oculta, encubierta, que al final todo esto se filtra. Es curioso, porque luego al final todo el mundo se entera, ¿no? O sea, hay unos secretos que están a voces, ¿no? En la máquina de café, por los emails, por los WhatsApp. ¿Te has enterado que le han dado ya al ordenador a este o que este se Hombre, va ¿qué antes a casa? pensabas? Entonces, claro, Mucho han tardado. Mucho han tardado a que se lo diesen. Ya pero decía yo. fíjate que ahora, en esto que estamos hablando, ¿Mm? si sumáramos todos los minutos que se pierden en una empresa hablando de esto, de te has enterado que fíjate tú lo que le han dicho a este, lo otro, cuántas horas de productividad al mes y al año Ujú. le está costando a la empresa por no comunicar adecuadamente, por no tener en cuenta estos detalles, ¿no? Que parecen tontos, pero que no lo son. Porque dice, bueno, pero es que aquí la gente tiene que venir a trabajar, ya, pero es que como somos personas y tenemos emociones, ¿no? Exacto. Y percepciones, y tienes percepción de injusticia y sensación de que te están tomando el Ujú. pelo o que estás dando más de lo que recibes. Y esto es un tema humano, puramente humano, pues esto hay que tenerlo en cuenta. Porque si no, los comportamientos no son los que tú esperas que sean. Entonces dice, claro, es que en vez de estar trabajando y atendiendo llamadas o llamando a clientes, está peleándose con el de al lado, ¿no? Discutiendo con el de al lado, que lo que decía Merced, que si Ujú. el diseño de este de París es una chorrada o no es una chorrada. Cuando Claro. su trabajo es otro, que es, por ejemplo, pues si es comercial, tiene que estar hablando con clientes, ¿no? Claro, pero es que está cabreado, o está enfadada, está sintiendo que da más de lo que recibe. Pues como Ese esto es no lo tengas en cuenta, pues no va a funcionar la empresa a todo ritmo. Y a mí me encanta Mm. la frase esta de que para ser competitivos en el mercado, o sea, afuera, tienes que ser cooperativo dentro. Muy Y bien. para que la gente coopere dentro, tiene que haber esto.
Pues sensación de justicia, comunicación transparente, Exacto. pues eso, el que no haya privilegios, o si los Ujú. hay, que se expliquen antes Claro. de que la gente empiece a hablar. Entonces, bueno, todo esto es un trabajo de dirección, de equipo directivo, mandos intermedios. Tiene que empezar de arriba, ¿no? Y ir Mm, bajando, ¿no? De arriba a abajo. De hecho, Juan Sí, Pedro, creo que has dicho una cosa muy interesante que es, claro, una empresa donde la cúpula, al menos la directiva, pero bueno, si puede ser toda, tiene una alta inteligencia emocional y tienen una cultura organizacional que fomenta la empresa saludable, que la gente esté bien, la transparencia, todo lo que decíamos ahora, es más difícil o es menos probable que el hecho de que haya relaciones familiares afecten negativamente a la empresa. Es decir, al claro. final, esa es la conclusión, ¿no? Es decir, una empresa donde sus componentes tienen una alta inteligencia emocional será más difícil que haya problemas, sean o no familia, ¿no? Es decir, el hecho de que sean familia no va a interferir tanto negativamente en la organización. Claro, sí, exacto, sí, porque la gente va a asumir con mejor actitud su rol y no va a estar tan pendiente de estas cosas, de que si me han dicho, no le han dicho, o este ha hecho, esto lo otro, porque sabe que, bueno, pues que al final, bueno, hay una cultura y unas formas de hacer en las que sí que encajan o sí que te encajan, ¿no? O en las que tú estás de acuerdo porque te facilitan ese bienestar, ¿no? O tu conciliación también con tu vida personal y te deja tiempo para hacer deporte o para tus hobbies o lo que sea, ¿no? Exacto, O para la familia. Y bueno, y ya no estás tan pendiente de esos juegos familiares, ¿no? Podríamos decir, sí, sí. exacto. Claro, porque tú estás en paz, digamos, ¿no? Tienes tu propio bienestar, ¿no? Claro, Aparte de los conflictos y problemas normales de un funcionamiento empresarial, ¿no? claro. De que, oye, hay un conflicto entre departamentos o con un cliente, pero hay comunicación y cooperación y se resuelve, ¿vale? Al final, Exacto. todo esto ya deja de verse como problemas, sino como Ujú. situaciones a resolver en el día a día, ¿vale? Pero claro, para que haya este cambio de percepción tiene que haber todo este engranaje, ¿no? Empresarial de consciencia, de inteligencia emocional, de saber que el cerebro funciona así, que no hay compartimentos estancos de uno para la familia, otro para el trabajo, otro para que tengo que me duele aquí, pero este me lo aparco ahí ¿no? en mi hemisferio cerebral izquierdo intermedial. Ahí he aparcado en mi dolor de espalda, ya yo me pongo a lo mío, a trabajar, ¿no? Y luego cuando salga ya recuperaré el dolor. No va No, así. no va así. No va así. Es todo, el Correcto. cerebro funciona todo a la vez y lo que me preocupa de un tema personal me está quitando tiempo de atención de mi trabajo, Claro. Tiempo y energía, ¿no? La energía de mental que energía, nos roba, ¿no? Ese tipo de claro. preocupaciones que Mm. se suman al trabajo Sí, también. y esto, fíjate, habría que tener en cuenta incluso el puesto que desempeña cada uno, porque si tu puesto requiere mucha atención, mucha energía, pues hay que cuidar mucho a esas personas. Es decir, hay que Claro. incluso trabajar el tema de pausas activas, ¿no? Para que se recupere la energía, la Correcto. alimentación, el ejercicio. Y todo eso tiene que preocupar a la empresa. Que la empresa Claro. muchas veces dice, pero yo ¿por qué me tengo que preocupar de lo que come mi gente, ¿no? Mis trabajadores? Pues por eso, porque quieres que sean productivos. Porque afecta al rendimiento y a los resultados de Claro. la empresa. Así de Entonces, claro. sí, claro, entonces yo digo, no, no, yo voy a comer bollería industrial y todo lo que genera grasas insaturadas y no sé qué, porque me encanta. Pues no debes permitir que la gente solo se alimente así porque esto va en detrimento de su salud y por lo tanto de Ujú. la productividad de la empresa, que dices, bueno, es que es egoísta. Bueno, también se Bueno, puede ver así, al pero final, claro, no sé si no permitir, pero al menos no fomentar o no facilitar, ¿no? O mejor dicho, en positivo, facilitar hábitos saludables de alimentación. Por ejemplo, yo conozco una organización que lo que hace es que hace unos menús especiales saludables en la cantina de es un lugar físico, en este caso, no es teletrabajo, si no, no sería posible. Bueno, se podría enviar también el menú, ¿eh? Ahí seguro que alguna empresa ya lo hace,
pero sí que pues buscan que, por ejemplo, pues hay un menú que es especialmente saludable, que tiene un nombre concreto. Luego, pues también lo que se hace es que en los coffee breaks pues se sirve fruta en lugar de pues otros alimentos más procesados. Bueno, al final todo eso no tiene que ver con la familia, sino con esa actitud o sobre todo con esa cultura organizacional de empresa saludable, ¿no? Sí, y claro, todo esto lleva trabajo porque hay que adaptar estas prácticas, ¿no? Saludables, se adaptan también al tipo de puesto, porque en una empresa Sí, hace no mucho decía, claro, pero es que yo tengo repartidores y estos comen por ahí en el bar. Entonces comen muy mal, se atizan un bocadillo ahí de, de claro, panceta al morder y luego comen cualquier cosa. Y entonces tenían que, bueno, pues hacer un programa también de información y formación en alimentación saludable, ejercicio físico, con un programa utilizando tecnología para que vayan claro, dándole puntos en la aplicación del móvil, ¿no? Le vaya recordando lo que tiene que comer. Y luego vaya viendo pues, la evolución también con unos claro. indicadores de peso, el índice de masa corporal, ¿vale? Que les van midiendo, el colesterol y todo esto. Y claro, todo esto forma parte de un programa de la organización, del área de seguridad y salud, de recursos humanos, bueno, de todos trabajando de forma coordinada, ¿no? Así es. Pues así es. Bueno, eso es lo que buscamos también nosotros, ¿no? Formar parte de esa empresa saludable, de esa manera de hacer. Y para ir terminando el capítulo, pues hay un tema, ¿no? Que también quería tratar, ¿no? Y quería saber la opinión de Mercé, ¿no? Que es el tema del trato, ¿no? ¿Cómo podemos aprovechar, ¿no? El trato igualitario a personas de la empresa y de fuera de la... no, o sea, no de la empresa, sino a personas que forman parte de la familia y personas ajenas a la familia, pero que todas forman parte de la empresa. ¿Cómo puedo aprovechar, o sea, ejemplos de cómo podría aprovechar ese trato de, pues mira, ahora vamos a permitir un horario flexible, ¿no? Para todos, no solo, evidentemente, para los miembros de la empresa. O incluso, podría aprovechar que cuando alguien de la familia hace algo mal, se le sanciona, ¿no? Y no se hace una distinción de a este lo sanciono a esto, ¿no? Es decir, ¿cómo podría aprovechar en positivo el hecho de tratar a todo el mundo por igual, que es lo que se debería de hacer, ¿no? Aunque luego hay aquí otra cosa, Mercé, que es la gestión detrás que hago con esa persona, porque seguramente se va a ofender. Hombre, que somos familia, ¿qué te crees? Porque esa persona seguramente, si no tiene mucha inteligencia emocional, pues no va a entender eso. Tú me estás aquí humillando delante de los que son fuera de la familia, porque me has sancionado. Bueno, pero es que si yo no te sanciono porque has hecho esto, ¿qué van a pensar? ¿Que hay favoritismos? Eso se va a volver contra mía, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionamos eso, Mercé, no? ¿Cómo lo podemos hacer? A ver, es que, insisto, esto pasa en todas las empresas porque yo me he encontrado Sí, sí. clanes y no cohabitaban, ¿no? Y es aquello de entre fantasmas no se pisaban las sábanas y yo decía, sí, sí, pero yo he tenido un problema y va, que esto pasa mucho, ¿no? Vas a un jefe a decirle, mira, me está pasando esto y te dice, ostras, me parece una barbaridad, ¿esto quién te lo ha hecho? Ese, sí, pero es que no puedo decir nada porque no puedo, ¿no? Y incluso alguno te lo dice, ¿no? Lo siento, es injusto, pero no me voy a meter en contra ese porque a lo mejor el jefe, el CEO supremo, pues es más amigo suyo. Quiero decir que esto pasa. Mira, ahora, y tiene mucho que ver con esto que preguntabas tú, David, hablabais de menú saludable, evidentemente, ¿eh? Sí, sí. Y incentivar que la gente pues haga deporte, incentivar pues incluso formación de inteligencia emocional, que nosotros también lo hemos dicho. Pero, ¿sabéis qué ayuda mucho? Un horario decente y un sueldo que esté bien. Eso te Está claro. permite comprar frutita, verdurita, pescadito en casa y tener tiempo para cocinarlo. O sea, lo que decís siempre, que Juan Pedro dice mucho, el contrato emocional, pero tiene que basarse también en unas condiciones dignas. Cuando las condiciones son dignas, la gente se siente bien tratada, la gente se siente que importa y eso le permite que tú le puedes ayudar con todo esto, pero aparte ella ya tiene espacio para buscarlo. Luego no puede no buscar porque una persona puede estar muy mal
El otro día lo hablábamos, ¿no? El tema de las enfermedades mentales está al orden del día. Cuando dices esto, la gente se cree que estás hablando de enfermedades rarísimas, estamos hablando del estrés, de la ansiedad y de un montón de cosas que se generan en el día a día, sí, la depresión, que se generan en el día a día en el trabajo, ¿no? Pero ahí hay una base, y la base es: vamos a tratar a las personas con dignidad. Empezando pues por un horario decente, por esa flexibilidad, que a veces la palabra flexibilidad es maravillosa y otras veces la palabra flexibilidad es: ¿qué tal? Bienvenido, esclavo, te voy a pedir a cualquier hora que te dé la gana, y a cambio pues un lunes de vez en cuando podrás salir porque tu hijo se ha puesto enfermo en la guardia. Claro, eso no es flexibilidad, eso es aprovechar que el pisuerga pasa por Valladolid para pedirle el triple a un ser humano, ¿no? Cobrando lo mismo. Claro, eso no es flexibilidad, que se lo cuenten a otro y la gente lo sabe. Entonces, tú decías, ¿cómo lo podemos hacer? Mira, hay una fórmula el trato infalible, el trato igualitario, ¿no? Exacto, sí. El primer día se lo dejas claro y se acaba la mitad del problema, ¿no? Claro, o el 90% claro. del problema. El primer día, mira... Pero esto es como las vacunas, hay que ir poniendo recordatorios, ¿eh? Porque el efecto se acaba, Sí, ¿eh? No sé si sí. no es así, ¿eh? Claro, Sí. sí, hay que poner recordatorios. Pero si tú el primer día que contratas a tu hijo, sobrino, hermano, le dices: estás aquí, es evidente que no te he hecho una entrevista laboral, es un privilegio, has conseguido un trabajo que creo que estás cualificado, pero no has tenido que batirte en duelo con 53 personas en la cola. Muy bien. Pues Uy, esto, cuidado, ¿eh? no, El agradecimiento no es eterno, cuidado, ¿eh? ya, bueno, pero eso tiene que tenerse en cuenta, ¿no? O sea, no hace falta Ya. decirlo, ya se sabe, o sea, tú ya lo sabes. Si te han contratado y estás preparado, pero no has visto una cola de 53 personas, huele el tema, ¿eh? Vale. Bueno, pero Pues tú ya decirle- sabes que nada es obvio, hay que decirlo. O sea, Hay que decirlo, bueno, hay que pues decirlo, hay que decirlo. pues que sepas que a partir de aquí eres exactamente como el resto de trabajadores. Muy En bien. casa es en casa y fuera es fuera. A ver, si te equivocas, se habla, no hay que sancionar a la primera tampoco, nos podemos equivocar, se te tendrá en cuenta todo, trato digno, trato fantástico, somos personas, pero si lo dejas claro desde el primer día, pero entonces lo tienes que dejar claro desde el primer día. El problema en la empresa muchas veces, sea familiar o no sea familiar, y esto lo hemos repetido, es querer cambiar las cosas, que está muy bien, ¿eh? O sea, bienvenidos, gracias, abrimos las puertas, pero cuando ya hay muchos tics, cuando ya hay muchos vicios, si me permitís la palabra, cuando no hay esa inteligencia emocional flotando en el aire y sobre todo no viene desde arriba hacia abajo. Ese es el problema. Y sobre todo, y lo hemos dicho, cuando el CEO o la CEO no se lo cree, y lo que está haciendo es: mira, no, que vengan a hacer una formación de inteligencia emocional, a ver si los espabilo un poco y se creen que me importan, Fatal. ¿no? Vamos a Fatal. poner un puñetero parche, ¿no? Fatal. Bueno, pues yo, y lo he dicho a veces, y una vez lo dije en una charla, y hubo quien se me enfadó, pero hubo otra persona que me dijo: estoy totalmente de acuerdo, y se dedicaba a esto también. Si lo vas a hacer así, no lo hagas. Yo esperaría que la empresa reviente y entonces empiezas de nuevo, en otro proyecto, ¿no? No, es verdad, porque el parche solo va a servir para hacer más evidente entre las personas que la dirección no tiene inteligencia emocional, ¿no? Porque aparte es que nos sirve, porque está muy bien. La inteligencia emocional es algo, y el autoconocimiento es algo que se gestiona uno para uno mismo. O sea, la verdad no está ahí afuera, como decía la serie, la verdad está dentro, ¿no? Y tú decides cómo ves la vida, sí. Y a lo mejor, ¿sabéis cuál es el problema? Que a lo mejor ves la luz y descubres que estás en Mordor y dejas Mordor, ¿no? O sea, si formas a tus trabajadores como personas más emocionalmente inteligentes y tú no eres, y desde la dirección, desde la gerencia no lo eres, te puedes encontrar que se den cuenta de que están trabajando en Mordor y dejen Mordor, ¿no? Que se vayan, claro. Y se vayan. Por tanto, créetelo tú primero, que estaría muy bien, créetelo tú primero. El problema es que esa persona entonces va a decir: bueno, pues no hacemos formación y punto. Así de fácil. Claro, bueno. Así no se irán, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Se irán igualmente.
porque algún día otro despertarán. Yo creo que la empresa... Verán un capítulo, ¿no? Verán un Sí, capítulo de claro. conversaciones. Al final Nah, yo nah. creo que la empresa de la esclavitud salvaje está condenada en el fondo, ¿no? Y No siempre está en habrá gente que extinción, trabaja... pero... Sí, yo creo que siempre habrá gente que trabajará ahí. Y fijaos, voy a ser muy rara ahora, pero ya sabéis que Venga. soy friki. La empresa que promueve la esclavitud entre los trabajadores está ahí para ayudar a que los trabajadores se den cuenta de que eso no es lo que se merecen y salgan de ahí después de haber estado un tiempo. O sea, es una Estoy totalmente de acuerdo, de Merce. la Estoy vida. totalmente de acuerdo. Sí, Es sí, una sí. escuela de la vida, una etapa. Yo he estado ahí y entonces te enfadas mucho, ¿no? Sabéis que, bueno, esto es una conciencia, ¿no? Niveles de conciencia. Al principio te crees, no soy nadie, después, que no, ¿cómo que no? Que soy alguien, ¿no? Y te enfadas mucho. Y luego pasas a esa etapa de, bueno, pues sabes que ya no voy a ningún sitio que no sea como yo quiero o me lo monto yo, ¿no? Pues es como ese paso intermedio para darte cuenta de lo que no te mereces, ¿no? Es como una mala relación de pareja que te lleva a decidir que ya no quieres según qué relaciones de pareja, ¿no? No sé si me he explicado bien y se entiende, Sí, pero es lo que esa llamamos, ¿no? El nivel de hartazgo. Es decir, sí, cuán harto tienes que estar tú de una situación para darte cuenta que tienes que salir de ahí. claro, y al final yo justo ayer estaba pensando en, no sé por qué, bueno, aquello que hace repaso, ¿no? Porque estoy haciendo mucho trabajo interno, porque me falta mucho, y estaba pensando en situaciones de empresas anteriores y me acordaba de una persona que desde un punto de vista formal de lo que diría el mundo me hizo una muy mala pasada y yo le estaba recordando y pensaba, ostras, menos mal que me hizo eso, si no yo no salgo de ahí, ¿no? Claro, claro. Yo quería salir, pero igual no me hubiera atrevido. O sea, menos mal que me dio la patada y bueno, a lo mejor se pensaba que me tiraba por el descampado y me lanzó a la luna, ¿no? Luego está el trabajo que haces tú, ¿no? Pero al final, yo creo que, y lo decía Juan Pedro al principio, sabéis que la inteligencia emocional es ese trabajo de gestión emocional y luego hay otra parte que es la empatía y la comunicación. La herramienta básica es la comunicación, una comunicación empática, porque es que, a ver, es fantástico que esa persona a la que contratas, que es tu familiar, que crees que es cualificado, yo insisto, yo contrataría a personas cualificadas. También hay otra forma de verlo, o sea, ¿por qué el padre monta una empresa y contrata a su hijo inútil? A lo mejor el hijo ha heredado los dotes del padre, ¿no? También puede ser, no vamos a verlo todo en negativo, es que a veces eso pasa, ¿no? Y hay veces que los padres o madres son muy duros con sus hijos y les exigen mucho en la empresa familiar. Sí, ¿Lo habéis sí. visto? Que a lo mejor le dan más cancha al que es de fuera porque al hijo son más exigentes con él. Eso también está pasando, ¿eh? Eso también pasa y hay que tenerlo en cuenta. Pero al final, hablar claro es un regalo que le podemos hacer a las otras personas que les hace darse cuenta de que te importan lo suficiente como para pasar el mal rato, entre comillas, de decir las cosas por su nombre. O sea, la comunicación transparente y empática es un regalo y un acto de amor maravilloso, ¿no? Que, hombre, si ya estamos en familia, pues qué más dejarlo claro desde el principio, ¿no? Por tanto, yo creo que en este caso la comunicación es la herramienta básica con esa persona y con el resto de personas, ¿no? Que tenemos que saber las reglas del juego antes de empezar a jugar, ¿no? Así es. De hecho, si no sabemos las reglas del juego, lo más probable es que acabemos perdiendo, ¿no? Efectivamente. Claro, si no Usando te la meten misma goles, metáfora. ¿no? Goles en propia portería. Es que contratar a alguien no cualificado y dejarle hacer de todo solo porque es el hijo o hija de tu hermano es meterte goles en tu propia portería, ¿no? No puede acabar bien de ninguna forma. Y no está bien para esa persona, porque a la larga se dará cuenta y es un acto de menosprecio también para esa persona, no tratarle con el mismo rasero que los demás. Sí, no le ayudas. No. Sí, estoy de acuerdo con eso, no le ayudas. No, de ninguna manera. Bueno, pues genial, oye, ha salido muchos temas. Ya sabía que este tema no sería corto. Y de hecho nos hemos dejado un montón de cosas. Y aprovechamos porque si hay algún tema que nos hemos dejado relacionado con la empresa familiar, que lo pongáis en los comentarios y así pues nos dais ideas para otros capítulos. Bueno, quería comentar alguna cosa más antes de terminar.
por cierto, si os gusta este canal. Si queréis estar informados de los nuevos capítulos que vamos publicando, pues os podéis suscribir, ya sabéis, en la campanita aquí en YouTube, o si estáis en el caso de nos escuchéis en iVoox, en Spotify o en Apple Podcast, pues también os podéis suscribir ahí en esas plataformas y así os enteraréis de los nuevos capítulos que publicamos, como siempre, cada miércoles. Pues quería comentar alguna cosita más, por ejemplo, ¿no? El tema de cuando tenemos un problema personal con alguien de nuestra familia, hay que atacarlo, hay que afrontarlo, hay que atenderlo cuanto antes. ¿Por qué? Es evidente, porque entonces va a afectar a la organización y no solo va a afectar a la relación que tienes con esa persona en la organización, sino que puede que se expanda a otras personas de la organización, sean familia o no. Con lo cual, hay una norma básica en toda empresa familiar que es problemas personales, hay que atajarlos cuanto antes. Hay que atenderlos, hay que hablar, lo que decía Mercé, hay que hablar. Hay que hablar, oye, ha pasado esto, y hay que hacer un poco la limpieza emocional, ¿no? Que es ese, mira, ha pasado esto, ¿no? Nosotros en los talleres pues hablamos de una metodología que usamos para pues comunicar, ¿no? Las situaciones, ¿no? Es el método Sena. Y nosotros, pues bueno, pues a través de este método, pues explicamos a esa persona cómo nos hemos sentido, por qué, cuál es el cambio que pretendemos para que las cosas queden claras. Al final, es lo que decía muy bien también Mercé. Todo está en aclarar de buen principio esas expectativas sobre qué espero de ti y qué trato te voy a dar y qué trato doy a los demás y por qué. Es decir, hay que hacer ese contrato psicológico, explicarlo muy bien, aclarar expectativas, aclarar lo que quiere la otra persona y de vez en cuando pues toca vacuna, ¿no? Toca ese recordatorio de cómo están las cosas. Por eso, en las revisiones anuales, aunque yo las haría trimestrales, cada 3 meses como mínimo hay que hacer una reunión emocional, individual con esa persona, cómo estamos, cómo va nuestra relación. Esto también se puede hacer en la pareja, pero creo que hay que hacerlo en la empresa también, ¿no? Y cómo está nuestra relación familiar, cómo afecta la relación familiar a la empresa, cómo está la empresa. Es decir, hay que hablar de estos temas. No podemos hacer solo reuniones operativas de si se ha hecho esta tarea o este proyecto, ¿no? Hay que también tratar esos temas más emocionales. Así que bueno, pues dicho esto, pues... y una última cosa, que es que si tú te encuentras en, en una empresa familiar y ves toxicidad, en el sentido de que hay cosas que no resuenan contigo, creo que sabemos que es difícil, pero a veces hay que salir del barco. Y hay miedo porque salir del barco cuesta, a veces hay personas que llevan 40 años, bueno, 40 quizás son muchos, pero 30, 25 años en una organización familiar que entraron de jóvenes y ahora dices, uff, es que claro, yo con 50 años, con 55, madre mía, si es que no me van a contratar en ningún lado, ¿no? Y entonces decido aguantar los últimos 10 años de vida, o 5, o los que sean, o 7, en una situación donde me estoy constantemente quejando, estoy constantemente diciéndole a todo el mundo, es que mira, estos que son familia, cómo se llevan, y esos son los culpables de mi situación. Y si no veo que soy yo quien puede decidir salir, pues voy a malvivir durante 5 o 7 años. Y eso es un precio muy caro que solo pagas tú, no lo olvides. Entonces, ya sé que es difícil encontrar trabajo con 50, con 55, ¿no? Porque bueno, pues tengo familiares, tengo amigos que pues, tienen esas edades y es verdad que es un poquito más difícil, ¿no? Pero también tienes que ver que no por ello tienes que aguantar según qué cosas. Porque eso te hace daño a ti y solo a ti. Y yo creo que hay que ser valiente y uno no solo tienes que pensar lo mejor para ti, sino tienes que hacerlo. Y a veces lo mejor para ti es salir de un sitio. Entonces yo animo a que las personas consideren esta situación. Si están en una situación familiar donde hay esa toxicidad o esos comportamientos o esas decisiones, más que tóxico, al final es decisiones bueno, que te perjudican, ¿no? A tu salud o que consideras que no son éticas o que consideras que no deben de ser así. Y que más que esforzarte en intentarlo cambiar o quejarte amargamente a todo tu entorno, que eso no te ayuda. Además la gente, te voy a contar un secreto, no quiere oír quejas. La gente no quiere oír quejas.
A mí no me cuentes tu vida, que ya me lo has contado 50 veces, que siempre estás con la misma mierda, ¿no? Y perdón por la palabra, pero al final es un poco eso, ¿no? Es un poco... hay que salir de ahí, muchas veces, ¿no? Cuando tú ya te sientes que cada día te estás quejando, ya es un indicador, es una notificación de cuidado, aquí usted tiene que revisar o la forma en la que ve el mundo o tiene que salir de ese mundo o de esa empresa en ese caso, ¿no? Entonces, pues hay que tomar conciencia de ello y por eso pues queríamos acabar el capítulo con este punto. Como siempre, al final de los episodios recomendamos un episodio antiguo que tenga más o menos que ver y hoy hemos pensado proponeros el capítulo de cómo gestionar nuestras emociones cuando nuestro entorno nos desacredita, que puede ser el entorno familiar y se puede juntar con este tema, pero puede ser el entorno de trabajo o puede ser los amigos, ¿no? Entonces, esa situación que te desacreditan, pues puede ser especialmente dura, ¿no? En la empresa familiar, ¿no? Cuando hay esos sistemas ahí mezclados. Así que os dejamos por aquí el capítulo, cómo gestionar tus emociones cuando tu entorno te desacredita. Y ahora sí, nos despedimos hasta el próximo miércoles, como siempre aquí, en Conversaciones Emocionales. Un saludo.